Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy es jueves, nos toca política de ciudadanía. En otros videos arranco hablando de los hermosos días que estamos teniendo. No es el caso, hoy tenemos un día bastante feo, el que le toca saldrá con paraguas, está un poco abrigado, y los que no se quedarán adentro, resguardados al lado de una estufa posiblemente o al calorcito del hogar. Gente, empezamos a hablar del poder la clase anterior y hoy debemos seguir pensando en el poder, apuntando más en la cuestión política. Cuando nosotros estamos hablando del poder, estamos hablando de esa relación que tienen las personas con el mando, con la autoridad, con la cuestión de obedecer a un gobierno. Qué mejor ejemplo que lo que ha hecho Alberto Fernández con el DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, que ordena, manda a la totalidad de la Argentina a quedarse en sus casas. ¿Qué hacemos nosotros? Obedecemos el mandato del presidente de la nación. Dense cuenta que tiene el poder para que nosotros nos quedemos en nuestros domicilios. En las democracias actuales, el poder tiene que ver con esa capacidad de mando y de obediencia. El poder lo tiene el pueblo, lo que hace es, cada 2 y 4 años, vota a quien le da un porcentaje de ese poder que tiene el pueblo. Lo que pasó en el 2001, lo que pasó el 14 de julio de 1789 en la Revolución Francesa, cuando el pueblo le saca el poder al que lo tiene, es porque realmente el pueblo es el que tiene el poder. No se olviden que el 14 de julio de 1789 la Revolución Francesa se detona justamente cuando el pueblo se cansó de que el rey tenga el poder absoluto y ellos estén pasando tanto hambre. El pueblo fue, le cortó la cabeza y le dejó el mensaje a quien siga. Mirá que si nosotros pasamos hambre, no te va a durar mucho el mandato, el reinado. Bien, acá entonces nosotros tenemos que ver, cuando hablamos de el poder como concepto político, tiene que ver con la obediencia, con la autoridad, con que hay uno que manda y los demás obedecemos. ¿Ok? Bien, tenemos que entender que el poder tiene límites y tiene un tiempo. El poder es transitorio, significa que no lo va a tener mucho tiempo, lo tiene 4 años por un presidente. En nuestro país hay una reelección, se puede elegir una vez más a presidente de la nación, si el pueblo lo elige, le da 4 años más de gobierno, de poder, y tiene un límite, porque no tiene un poder absoluto. Ese poder está seguido, le siguen los pasos otros poderes, que son el presidente tiene el poder ejecutivo, ejecuta las políticas para que la sociedad esté bien, supuestamente esa sería la tarea del poder ejecutivo. El poder legislativo es el que se va a encargar de legislar, significa crear leyes, y el poder judicial que se va a encargar de juzgar a las personas que cometen algún delito o violan alguna ley que generó el poder legislativo. Bien, entonces nosotros tenemos que entender también que va a haber distintos tipos de autoridad. Por ejemplo, Max Weber, que es fue un filósofo alemán, muere a principios del siglo XX, es el que nos deja una idea muy interesante sobre una clasificación de poderes. De poderes. Que son poderes legítimos. ¿Qué lo convierte legítimo? Lo que expliqué hace un ratito. El poder de Alberto Fernández, el presidente de la nación, es legítimo. ¿Por qué es legítimo? Porque nosotros lo reconocemos como presidente. Porque nosotros reconocemos que tiene una autoridad sobre nosotros. Eso lo legitima. Es lo mismo, yo siempre pongo el ejemplo cuando estoy en clases, cuando yo entro al aula. Y viene un preceptor y les dice, bueno, él es el profesor Rodrigo León, les va a dar política de ciudadanía. O me acompaña el director o el vice, ¿se entiende? En su caso me parece que entré solo. Y ustedes saben habitualmente que entró el profesor, pero bueno, estaría bueno a veces que nos legitime alguien que ustedes conocen. Bien, Weber, este filósofo y sociólogo alemán, nos deja esta distinción de 3 tipos de poder que son fáciles de entender. El tradicional, el carismático y el legal. El poder tradicional tiene que ver con eso que siempre pasa, y sí, habitualmente el que da las órdenes en mi casa es mi abuelo. Y vos decís, pero está tu papá también. Ah, no, pero en casa
Mi abuelo levanta la voz y todos hacemos. Bueno, es una cuestión tradicional de su poder. La cuestión carismática, el poder carismático tiene que ver justamente no solo con la cara, sino con la forma, con la expresión, con las formas de hablar, de decir y de pedir las cosas. Esa persona lo hace de una manera interesante y a mí me da ganas de obedecer. Acá en Argentina, Juan Domingo Perón fue un presidente que siempre se lo tildó de muy carismático. Y luego está la autoridad legal, que es la autoridad que se tiene por una cuestión racional. Es lógico que obedezcamos. Es lógico, lo dice la ley. Hay una norma que dice que tengo que hacer esto. Y el poder yo se lo doy a la norma, a la regla. A mí, por ejemplo, me puede gustar o no el presidente actual, pero tengo que reconocerlo porque lo dice la ley. Porque como ciudadano tengo que reconocer a este presidente. Entonces ahí hay una legitimidad racional, por ejemplo.